en su momento hablamos de los famosos platos voladores alemanes, así se los llamaba. Así que vamos a hablar un poquito más sobre Die Glocke, sobre los Hannibal ya hablamos, pero bueno, ahí tenemos a la campana y también los Foo Fighters, que en ese momento ya se mencionaban. Cuando hablamos de la Sociedad Brill, hablamos de Die Glocke o la campana. Y hay mucho para contar sobre estas cosas, hay mucha información en línea y bueno, como tiene un apartado especial dentro del mapa, entonces lo vamos a tratar en forma específica junto con los Foo Fighters. Bueno, la Wunderwaffe en alemán significa arma maravillosa, fue un término asignado durante la Segunda Guerra Mundial por el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich a unas pocas superarmas revolucionarias. La mayoría de estas armas, sin embargo, siguieron siendo más o menos prototipos y llegaron a la batalla o al teatro de batalla demasiado tarde para tener un efecto militar. La campana o Die Glocke y Foo Fighter fueron dos de estos Wunderwaffe que todavía nos tienen hablando de ellos. Se dice que Die Glocke o la campana es un programa experimental llevado a cabo por científicos de la SS del Tercer Reich que trabajaban en la enorme instalación de armas alemanas Dumb, la base militar subterránea profunda, que lleva el nombre de la cordillera cercana Der Riese, el gigante, ubicada cerca de la mina Wenceslaus. De esto hablamos en ese video. Y bueno, esa mina no era para la minería del carbón, sino para la minería de uranio. La mina está ubicada a 50 kilómetros de Breslau, un pequeño pueblo al norte de Ludwigkowitze, anteriormente conocido como Ludwigsdorf, cerca de la frontera checa. El dispositivo fue declarado por primera vez por Igor Witkowski en su libro en polaco Prawda o Wunderwaffe, que salió en el año 2000, y en el que se refiere a él como la campana nazi. Poco se sabía o se informó sobre el dispositivo hasta que fue popularizado en el mundo occidental de habla inglesa por el periodista, autor y ex editor de aviación británico Nick Cook en su libro The Hunt for Zero Point. El interés creció y el libro de Witkowski fue traducido al inglés en 2003 y tomó el nombre de The Truth About the Wunderwaffe. Más especulaciones sobre el dispositivo aparecieron en libros de autores más marginales, digamos, norteamericanos, como Joseph Farrell, Gene Mars y Henry Stevens. Witkowski visitó el sitio para el documental del Canal 4 del Reino Unido, que se llamó UFO, The Hidden Evidence, y más recientemente el documental In Search of Aliens. El proyecto comenzó a llamarse Tor, que significa puerta, en enero de 1942. Más tarde el programa se dividió en Kronos, que significa tiempo, y Laternentrager, que significa portador de la linterna. Los primeros experimentos se llevaron a cabo en mayo y junio de 1944. Muchos académicos niegan la existencia de Die Glocke y lo declaran como un mito, pero también dijeron que sobre el potencial nuclear y de bombas de hidrógeno de las ciencias nazis para el final de la Segunda Guerra Mundial, que desde entonces se ha convertido en un hecho más realista, con la evidencia de heavy water y los restos de radiación en muchos túneles Dumb de Austria. Bueno, Witkowski hace una descripción física y dice que mide entre 8 y 9 pies de alto, 4 y 5 pies de ancho. Cook dice que mide entre 12 y 15 pies de alto y entre 9 y 12 pies de ancho. En el interior hay 2 cilindros que giran en sentido contrario en un eje común, cilindros llenos o recubiertos con mercurio. El eje consistía en un núcleo hueco que albergaba Cerium 525. Dentro de la campana fue llamado posiblemente como nitrógeno líquido u oxígeno.
La carcasa exterior era un metal cerámico. La fuente de Witkowski también describe la parte superior coronada con un gancho o una especie de cierre. Y también nos habla de los efectos durante la prueba y dice que un zumbido característico que es comparable al de las abejas en un frasco. Habla de efectos electromagnéticos, de oleadas que provocan el estallido de los bulbos, de fosforescencia azulada a su alrededor, desintegración de las estructuras de los tejidos, plantas descompuestas en una sustancia grasosa, descrita como una sustancia pegajosa negruzca y grisácea, formación de indefinidas estructuras cristalinas en la sustancia orgánica líquida, es decir, estratificación de líquidos en fracciones claramente divididas. También habla de los efectos en las personas involucradas y dice que sufrieron pérdida de sueño, problemas con el equilibrio, formicación, es decir, la sensación que se asemeja exactamente a la de pequeños insectos que se arrastran o caminan sobre o debajo de la piel, dolores de cabeza y sabor metálico en la boca. Bueno, en cuanto a la ingeniería química utilizada, hablan de este Serum 525, una amalgama de mercurio que contiene óxido de torio, óxido de berilio y varios isótopos pesados. Mercurio rojo. El físico Frank Barnaby dice, basándose en documentos rusos recuperados, que está compuesto de óxido de antinomio, mercurio disuelto en mercurio ordinario, y que entonces es colocado en un reactor nuclear durante unos 20 días. Posiblemente se sala con isótopos de hafnio y tantalio, y el resultado final es un líquido color cereza muy espeso y pesado. Bueno, también habla de cámaras para pruebas, generalmente ubicadas bajo tierra, cámaras especialmente preparadas, descritas como una piscina. La superficie estaba cubierta con baldosas de cerámica que se desactivaron después de la prueba, con lo que parecía ser salmuera rosada. Se colocaron alfombras de goma en el piso y se destruyeron después de las pruebas. Y se dice que ha sido volado, después de 2 o 3 usos, necesitaba una fuente de alimentación considerable. Y las áreas de prueba fueron Neumarkt y Leubus, que hoy en día son Rodaslagsk y Lubias, también Schloss Fürstenstein, el castillo de Fürstenstein, Waldenburg, por donde está la mina de carbón, la mina de Wenceslao, de la que hablamos anteriormente, que, pasaba como mina de carbón, pero era de uranio. Después habla de una posible plataforma de pruebas en la mina Wenceslao llamada The Inch. Y decía que había puertos para grandes cables eléctricos y las investigaciones realizadas sugieren que hay isótopos en la construcción que solo pueden ser irradiados por una fuerte haz de neutrones. Bueno, esto que se llamó The Hinge, también conocido como Mosca Trap, es una estructura de hormigón armado con cables eléctricos de cobre del grosor del brazo de un hombre que conduce a la instalación de almacenamiento que está debajo. Esta estructura se parecía a un banco de pruebas para la posible utilización de dispositivos de propulsión extremadamente potentes. Ha habido muchos intentos de desacreditar la historia de Die Glocke como, nada más que una base de apoyo para una torre de enfriamiento para una planta de energía eléctrica. Sea cual sea la verdad, los nazis destruyeron totalmente la mina Wenceslao antes de que los aliados pudieran liberar el área. Así que, como siempre, nos puede llegar a quedar la duda. Y durante las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses y alemanes estaban experimentando el fenómeno de los Foo Fighters. Estas extrañas gotas de luz voladoras se convirtieron en un elemento muy temido por los pilotos estadounidenses, alemanes y británicos, ya que aparecían sin previo aviso y a menudo complicaban una situación que ya era difícil. Incluso los intentos de algunos pilotos norteamericanos de embestirlos fueron en vano, ya que volaron a través de ellos como si fueran simplemente un espejismo.
No hay un caso documentado de ningún avión dañado por uno de los Foo Fighters, aunque hubo informes de pilotos que abandonaron una misión debido a ellos. El término Foo Fighter en sí mismo es un enigma que se atribuye a varias fuentes diferentes, pero probablemente se inició con una especie de tira cómica. Bueno, es muy interesante notar que se enumeraron varios incidentes de Foo Fighter en varias investigaciones, pero también se declaró que al menos algunos de ellos eran un objeto metálico en forma de disco. En pocas palabras, esto significa que algunos de los informes de los pilotos aliados se referían a lo que más tarde se llamaría ovnis. Ha habido avistamientos de los llamados Foo Fighters a lo largo de la historia, y en muchos sentidos son muy similares a los informes modernos de orbes. Estas extrañas bolas de luz blanca que han sido capturadas por muchos fotógrafos y videógrafos de todo el mundo. Entonces, bueno, siempre nos va a quedar la duda, ¿no? De qué es lo que vieron, contra qué se enfrentaron. Pero, bueno, siempre se mencionó esto de los Foo Fighters, de Dick Lowe que ya habíamos hablado. Y, bueno, siempre hay dudas al respecto, por supuesto, ¿no? Porque tan elevada tecnología no hizo que ganaran la guerra, pero hay varias explicaciones para eso. Una es simplemente que no debían ganarla, porque ya vimos cómo formaban parte de la élite y del estado profundo. Y por otro lado, sí es que tardaron en desarrollar y en fabricar estas máquinas. No había una fabricación en masa. Entonces, claro, no les fue suficiente tampoco para llegar a utilizarlos si ese hubiera sido el objetivo. Es decir, terminó la guerra y todavía estaban en veremos en cuanto a eso. Otros directamente descreen y dicen que simplemente son partes de otros artefactos. Bueno, cada cual seguirá la teoría que más le convence. Y con esto de los Foo Fighters, lo mismo. De ellos se sigue hablando hasta el día de hoy porque siguen apareciendo estas cosas a las que se les da este nombre y que, claro, también se los puede llamar ovni desde el punto de vista de que ovni es un objeto volador no identificado, no significa que sea extraterrestre. Así que cualquier objeto no identificado, no importa de dónde provenga, cae bajo esa clasificación. Y en este caso, los Foo Fighters entrarían en esa clasificación porque no se los identifica. Pero bueno, ya en épocas de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de este tema y aparecían estas cosas raras a las que se les dio ese nombre. Bueno, así que ¿cuántos de estos ovnis en realidad eran nuestros? Lo mismo pasa hoy en día. De todos los que vemos, muchos serán extraterrestres, pero muchos son de este planeta, de diferentes gobiernos. Norteamericano, ruso, chino, en ese momento alemanes. Pero tenemos que pensar también en eso, porque uno en general trata de ver luces y cosas en el cielo pensando que son de otras civilizaciones y son del vecino. Entonces, es importante conocer esto para saber que esa tecnología existe. ¿Cómo llegó? Bueno, es otro de los misterios, ¿no? Cuando hablamos de María Orsich y demás, tiene bastante que ver con eso, con la ingeniería inversa y demás. Pero bueno, ahí estaban, ¿no? Además de Dick Lowe, los Foo Fighters.